Bien, estamos ahora resolviendo la actividad individual número 1 desde el segundo trimestre. Dice aquí, complete la siguiente tabla. Representación gráfica, nos dan una tabla que tiene 3 columnas. La primera es representación gráfica en forma de intervalo. En la recta numérica, la otra dice en forma de intervalo, menos 1, menos 3. Esto es un intervalo cerrado. Y en forma de simbología. X pertenece al conjunto de números reales, es decir, abarca todos los números, pero está entre el menos 1 y el 3. Como aquí tiene el símbolo de desigualdad, menor o igual, entonces se pone entre corchetes. Bien, aquí nos damos cuenta que esto es un intervalo abierto. Entonces el intervalo abierto abarca ¿desde dónde? Vamos a ver, efectivamente este es un intervalo abierto. Nosotros usamos otra simbología para representar. Aquí lo ponemos en corchetes. Los que son abiertos los ponemos en corchetes. Y los que son cerrados, como el caso de arriba, los ponemos, entre corchetes. Los que son abiertos entre paréntesis. Los que son abiertos entre paréntesis, los que son cerrados entre corchetes. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño ahí, para poder diferenciar los números. Bien, y sabemos sombrear esta partecita de aquí, ¿verdad? Bueno, sombreamos de esta manera. Podemos colorear con un lápiz de color, marcador, etcétera, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos este espacio de números, ¿sí? Bloque de números que están delimitados por límite izquierdo, que aquí en este caso es el menos 1, y el límite derecho, que es el 3. ¿Sí? En el intervalo 2, el límite izquierdo es el 0 y el límite derecho es el 2. Ahora, hay que tener en consideración qué significa el intervalo abierto y qué significa el intervalo cerrado. Bien, vamos a ver primero con el intervalo cerrado. Intervalo cerrado significa que incluye al número o al límite que corresponde. En este caso incluye al menos 1 y también incluye al 3. Se los toma en consideración, es decir que el intervalo va exactamente desde el menos 1 hasta el número 3. Sin embargo, el intervalo abierto o los intervalos abiertos no incluyen los límites, es decir, no incluyen el 0 en este caso, ni tampoco incluyen el 2. ¿Ya? Es decir, aquí se usa el símbolo menor que, y acá se usa el símbolo menor e igual que. En esta parte de acá, donde vemos la parte de la simbología, es decir, que se llama por comprensión, ¿sí? Por comprensión, este enunciado de aquí es por comprensión, un conjunto por comprensión, donde nos dan características específicas y limitantes o condiciones de ese intervalo. Por ejemplo, aquí dice el conjunto de los elementos X. Se pone la X porque es un valor que al inicio yo no lo conozco, no sé qué valor es, una variable. Ese elemento pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, como sabemos, los números reales son todos los números que yo puedo utilizar, el conjunto universo de todos los números. Y luego nos dan otra condición más, que es esta de aquí. La condición, esta condición de aquí, donde nos colocan la X en medio, y en el extremo izquierdo el menos 1, en el extremo derecho el 3, como vemos aquí, menos 1 y 3. ¿Ok? Luego, entre la X y esos límites, colocan los signos menor o menor igual. Entonces, en este caso, vemos que es menor o igual para el menos 1 y menor o igual para el 3. Cuando tenemos menor o igual, significa que, como el mismo signo de desigualdad lo dice, menor e igual, es decir, igual, menor o igual que menos 1, menor o igual que 3. Entonces, bueno, viéndolo de la perspectiva de X, en el primer caso sería mayor o igual que menos 1.
En todo caso, nosotros si encontramos este intervalo en forma algebraica, ¿sí?, expresado en simbología, en desigualdad, entonces sabemos que cuando tengo menor o igual aquí, entre ellos, entre la X y los intervalos, los límites, entonces esto significa que van en corchete. Lo que no ocurre cuando tenemos los intervalos abiertos. En los intervalos abiertos, en cambio, van el menor que. Y eso significa que el intervalo es abierto, ¿sí? El intervalo es abierto. Bien. Vamos a ir revisando estos 7 ejercicios, ¿sí?, estos 7 ejemplos. Ya hicimos los 2 primeros, ¿verdad? Ya hicimos estos 2 primeros. Ya aquí ya podemos ver claramente que el intervalo ha quedado de la siguiente manera, ¿no? Desde el -1 hasta el 3, en corchetes, porque son cerrados, y pasamos el color, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo ahí mejor. Luego tenemos el intervalo 2, que es abierto de la izquierda y la derecha. A la izquierda y a la derecha. Y tenemos aquí la región sombreada, que significa los números que están dentro de ese bloque, dentro de esa distancia entre el 0, después del 0 y antes del 2. Recuerda que aquí no incluye ni al 0 ni al 2. Bien, en forma de intervalo es cuando lo colocamos ya con los signos de agrupación, lo ponemos como un par ordenado, es decir, el límite izquierdo va primero, coma, y el límite derecho va después. En este caso, 0,2. En el caso de arriba, del primer intervalo, es menos corchete, menos 1,3. Listo, entonces eso es todo, es lo que debemos hacer en los ejercicios siguientes. Por ejemplo, observemos un ratito el 3, el intervalo número 3, la tercera fila. Aquí tenemos un intervalo cerrado. Obviamente aquí le vamos a poner el corchete, ¿verdad? Después tenemos en el extremo derecho un intervalo abierto. Esta bolita sin rellenar significa abierto, este es un paréntesis. Y sombreamos esa región. ¿Entre quién? Entre el -2 y el 4. ¿Pero qué significa este paréntesis aquí? Significa que el 4 no va incluido dentro del intervalo, sino hasta antes del -4. Sin embargo, en este intervalo, en este extremo, el -2 sí va incluido porque está en corchete. Es decir, sí va el -2 hasta antes del -4. Bien, vamos a escribirlo en forma de intervalo. Ponemos el corchete primero, siempre por el lado izquierdo. Corchete, ponemos colocamos el límite, en este caso -2, coma, y luego colocamos el límite derecho, 4. Y paréntesis, ¿no? Porque es abierto. Y ya tenemos en forma de intervalo, ¿ok? Luego, en forma aritmética, en forma algebraica, tenemos en simbología, siempre vamos a poner, mientras no nos digan otra cosa, que X pertenece al conjunto de los números reales. Recuerde que E significa pertenece a, o pertenencia, que pertenece a un determinado conjunto de números. En este caso, esa X, o sea, los elementos pertenecen al conjunto de los números reales. En todos los casos, como vemos de aquí hasta abajo, en todos los casos se menciona lo mismo, que pertenece al conjunto de los números reales. Bien, ahora lo que nos toca representar en forma de desigualdad, es decir, vamos a poner el primer límite, que es el -2, este primer límite, que es el -2, el límite izquierdo, dejamos un espacio para colocar el símbolo de desigualdad, ponemos la X, dejamos el otro espacio para el signo de desigualdad y ponemos el otro límite, que es el número 4, es decir, entre el -2 y el 4, ahí están, ¿verdad? -2 y 4, ¿correcto? Ya, ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué signo de desigualdad va aquí? Después del -2, obviamente como un intervalo cerrado que está en corchete, va menor e igual. Sí. Y después de la X, como el intervalo 4, el límite 4 es abierto, entonces va un
símbolo de menor igual, nada más. Y ese sería el resultado. Bien, con esta explicación ya podemos ir un poquito con más celeridad, más aceleración, más rápido, realizando los demás ejercicios. Bien, el 4 tenemos menos 2 izquierdo, extremo izquierdo, 4 extremo derecho. ¿Sí? Bueno, realmente nosotros nos dan este valor de aquí, este intervalo. Y a raíz de este intervalo, nosotros tenemos que escribirlo en forma geográfica y escribirlo en forma algebraica. Entonces, si me dan este intervalo, yo me doy cuenta que tiene los límites menos 2 y 1. Entonces hago la recta numérica. Aquí es 1. ¿eh? Aquí hay un error. Vamos a corregir aquí. Aquí es 1. ¿Ya? Entre el menos 2 y el 1. Y preguntémonos siempre qué tipo de intervalo es. Si es abierto o cerrado. Entonces, el límite menos 2 es cerrado, va en un corchete, obviamente. El límite derecho es abierto, va en un paréntesis. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya representado gráficamente el intervalo. ¿Sí? Y obviamente aquí sombreamos este sector, lo podemos pintar con un marcador. Yo creo que aquí se puede hacer también. A ver si aquí lo podemos hacer. Efectivamente, aquí podemos sombrear eso, ahí, ¿verdad? Ahí podemos sombrear los diferentes intervalos que hemos ya representado. Listo. Entonces, desde el corchete hasta el paréntesis. Bien, luego tenemos que representar en esta parte de acá, ¿sí? Como en forma algebraica. Entonces aquí siempre vamos a poner X pertenece al conjunto de los números reales, a no ser que nos digan otra condición. Ponemos el menos 2. Vamos a borrar esto de aquí primero, todo esto, para que podamos entenderlo mejor, ¿sí? Ya. Entonces, menos 2, dejamos un espacio, ponemos la X, dejamos otro espacio, ponemos el 1. Cerramos la llave, el conjunto, y ahora sí, veamos que el límite izquierdo, que es el menos 2, es cerrado, entonces va en corchete. Por lo tanto, aquí va el símbolo menor e igual, porque el corchete significa que es cerrado, lo que significa que incluye al menos 2, menor o igual. Pero en cambio el 1 es abierto, solamente va menor que, no incluye al 1. Bien, el siguiente ejercicio, el 5, dice que nos dan esto de aquí, ¿no? Nos dan esto. Lo demás nos dan en blanco y tenemos que hacerlo en forma de representación gráfica en la recta numérica y en forma de intervalo. Entonces, observemos, X pertenece al conjunto de los números reales, o sea, los elementos pertenecen al conjunto de los números reales. Slash significa de tal manera que, y entonces aquí nos ponen una condición, ya nos ponen el 1 y el 5, o sea, el 1 es el extremo izquierdo y el 5 que está acá es el extremo derecho. Y en medio va la X y entre ellos van los signos de desigualdad. Ahora vemos que después del 1 está el signo menor que, entonces por lo tanto es abierto. ¿Ya? Y después de la X o antes del 5 va el menor igual que, por lo tanto ese es un intervalo o es un límite cerrado. Como es abierto, graficamos la recta numérica, le ponemos paréntesis. ¿Ya? Aquí. Y en el 5 le ponemos el corchete. ¿Sí? En el 5 le vamos a poner el corchete porque el 5 es cerrado. Incluye al 5 pero no incluye al 1. Bien, y ya lo demás, el resto, lo que es poner el intervalo en un par ordenado entre los símbolos de agrupación, es sencillo. Pongo el paréntesis, el número 1, coma, el otro extremo que es el 5 y el corchete. Listo, ya tengo contestada esa pregunta. Las 6 me dan la gráfica. En la gráfica me dan esto de aquí. En las 6 me dan esto de aquí. La gráfica. O sea, la representación gráfica en la recta numérica. Y tenemos aquí intervalo cerrado, corchete, ¿verdad? Menos 1 y se va hasta el infinito. Aquí nosotros podemos poner, si queremos,
el paréntesis o lo podemos dejar ahí, ¿sí? Entonces ahí queda, ya sabemos que este intervalo es infinito, es abierto a la derecha. ¿Listo? Bien, vamos ahora a colocarlo en forma de intervalo o a representarlo en forma de intervalo y ponemos el corchete, ¿verdad? Después el -1, que es el límite izquierdo, coma. Si es abierto, siempre en infinito es abierto, siempre, tanto menos infinito como más infinito son intervalos abiertos. Entonces pongo el infinito positivo y pongo el paréntesis. Ahora, en forma algebraica, x pertenece al conjunto de números reales y ponemos el límite izquierdo, que es -1, la x y el límite derecho, que es infinito, más infinito. Como el -1 es un intervalo cerrado, va en corchete, ponemos menor e igual. ¿Sí? Menor e igual. Ya, y como el infinito es un intervalo abierto, solamente va menor que. ¿Sí? Menor o igual aquí y acá menor que. Y ya tenemos representado este intervalo en forma algebraica, en forma de simbología, o como un conjunto en forma de comprensión. Por último, bueno, aquí podríamos seguir sombreando. Se nos ha olvidado aquí sombrear esto. Y sombreamos acá también. Hasta ahí. En el otro intervalo, en el último, vamos a borrar esto de aquí. Ya. Aquí tenemos, nos dan esto, ¿verdad? Es la columna 3, esta parte de aquí. X pertenece al conjunto de números reales y x es menor que 2. Mira, aquí solamente nos ponen que x es menor que 2. Si x es menor que 2, al graficarlo en la recta numérica, nos damos cuenta que empieza antes del 2 hasta el menos infinito. Bien, colocamos aquí la recta numérica, ponemos el menos infinito, que sería el intervalo o el límite izquierdo. Podríamos poner aquí un abierto, ¿ya? Y el 2 también es abierto porque dice menor que. Es menor que 2, o sea, no está incluido el 2. Entonces aquí va el paréntesis, ¿verdad? Ahí va el paréntesis. Listo. Ahí va el paréntesis. Ya sombreamos hacia la izquierda porque dice que es menor. La flechita del signo de desigualdad mismo me dice que va hacia la izquierda. O sea, el bloque de números va hacia la izquierda hasta el menos infinito. Como el infinito positivo y negativo son abiertos, entonces esto va en paréntesis. Ponemos el menos infinito, coma, y el intervalo, el límite derecho, que también es abierto, en paréntesis 2. Listo. Entonces, de esta manera es que tenemos que resolver este tipo de ejercicios donde nos piden representar los intervalos de 3 formas: forma de recta numérica, forma gráfica, forma de intervalo en par ordenado, entre paréntesis, entre corchetes, etcétera, y también en forma de matemática, en forma algebraica, ¿sí? En forma de un conjunto por comprensión, teniendo muy en cuenta estos símbolos de desigualdad que van aquí. Estos. Cuando es menor o igual que, cuando es corchete. Cuando es menor que, cuando es paréntesis. Es decir, es menor o igual que cuando el intervalo es cerrado. Y menor que cuando el intervalo es abierto. Listo. Bendiciones, queridos estudiantes. Espero que este tutorial, esta pequeña presentación les sea de mucha utilidad en su avance académico. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga y adelante en sus estudios.